La producción de epígrafes viene siendo considerada, desde los años centrales del siglo XX, un medio escrito de comunicación publicitaria. Pretende difundir y recordar un acontecimiento o una idea determinada, y lo hace siempre de acuerdo a unas creencias y unas intenciones concretas, que emanan de la voluntad de su autor moral o intelectual. Este encarga la realización de un epígrafe con un objetivo determinado. Para ello se vale de los mecanismos propios de la comunicación epigráfica, que no debemos restringir al mero texto. Junto al contenido textual, hemos de contemplar el iconográfico y el simbólico. No es únicamente lo que se escribe, también cómo, dónde y con qué se escribe. El mensaje procede del texto, pero también de la iconografía que le acompaña, de las características del soporte, de la habitual y comúnmente pretendida solemnidad de su escritura y aún de su ubicación original. Todos estos elementos conforman un epígrafe que en sí mismo se convierte en un símbolo autorrepresentativo de aquel que encargó su ejecución. La inscripción objeto de nuestra atención en este seminario es un magnífico ejemplo de todo esto. Se trata del Monumentum Aedificationis de un edificio que la práctica totalidad de los investigadores identifica con el Palacio Real de Oviedo en época de Alfonso III. Es una placa de arenisca que presumiblemente estuvo colocada originalmente en la portada de dicho Palacio Real y que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Asturias. Sin duda, uno de sus elementos más destacados es la prominente cruz con alfa y omega colgantes que figura en el centro del campo epigráfico. Es una cruz cuyo brazo inferior se prolonga en un astil o empuñadura. Es la conocida cruz de Oviedo, a cuyos lados, encima y debajo del travesaño horizontal, con una cuidada ordinatio, se disponen las dos partes diferenciadas de la inscripción, trazada en una bella y solemne escritura visigótica, idónea para la intención publicitaria que atesora el epígrafe y que denota un excelente trabajo epigráfico y la autoría moral regia. El motivo iconográfico de la cruz y la disposición del texto que se asocia a ella vincula la inscripción con otras del mismo entorno geográfico y época, si bien no todas ellas pueden ser denominadas monumenta aedificationis. Se trata de las invocaciones que estuvieron en alguna de las puertas de la muralla de la ciudad ovetense, el Monumentum Aedificationis con invocatio, al igual que la inscripción objeto de nuestra atención de la iglesia de San Martín de Salas, probablemente fundada por Alfonso III, y de la invocatio de la misma iglesia. La similitud de todas ellas resulta evidente, lo cual probablemente es resultado de una intención común y un mismo autor moral. Podría también relacionarse con la de la Fuente de la Foncalada, aunque en esta la disposición de los letreros es diferente y parece atribuible a un momento cronológicamente anterior. Parece obvio, vistas las inscripciones, que la cruz es la gran protagonista. Hacia ella, situada en el centro del soporte, se dirige la atención del espectador, tanto que los epígrafes parecen ser meros anexos complementarios y en algún caso explicativos. Estamos ante una magnífica fusión de elementos iconográficos y elementos escritos, mandando cada uno de ellos su propio mensaje, siendo lógicamente complementarios el uno del otro. En el epígrafe del Palacio Real ovetense se hace una mención explícita al rey Alfonso III y a su mujer Jimena como protagonistas de la edificación. In Christi nomine Adefonsus princeps cum coniuge Scemena aulam construere Sanserum in era nongentesima décima tertia. En el nombre de Cristo, el príncipe Alfonso con su mujer Jimena ordenaron construir esta casa en el año de la era 913, esto es, el 875 de Cristo. Aunque esta presencia de los nombres regios no es común con todas las demás inscripciones, quizá porque no era necesario y la presencia de la cruz era suficiente para vincular epígrafe y edificio con la figura del monarca, o mejor aún, con la monarquía. La cruz se vincula con la Cruz de la Victoria, que fue donada por los mismos Alfonso III y Jimena
a la Catedral de Oviedo en el 908, siguiendo el ejemplo de Alfonso II, que había donado 100 años antes la Cruz de los Ángeles en el contexto de una teoría política fundada en el neovisigotismo, de acuerdo a la cual los reyes asturianos eran los legítimos herederos de los visigodos, lo cual conduce a la presencia de esta cruz en códices, representaciones escultóricas y escenas pictóricas. Y es que esta llamada Cruz de Oviedo encuentra su inspiración en las numerosas cruces donadas por los reyes y nobles visigodos, testimoniadas en los tesoros de Guarazá y Torre Don Jimeno, reflejo del culto a la Santa Cruz. Se convierte en un símbolo indisolublemente unido a la monarquía asturiana. Su presencia es un modo de evocar a la monarquía, su lema y emblema. Tanto en la Cruz de los Ángeles como en la de la Victoria, se lee un letrero que también está presente en alguno de los epígrafes pétreos que muestran esta iconografía, en concreto en la procedente de la muralla, en una de las de San Martín de Salas y en la presente en la fuente de la Foncalada. Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus. Con este signo se defiende al piadoso, con este signo se vence al enemigo. La segunda parte, Hoc signo vincitur inimicus, está inspirada en el lema constantiniano alusivo a la victoria del emperador cristiano sobre el pagano Magencio, in hoc signo vinces, que recuerda la visión de Constantino como premonición de la batalla del puente Milvio. Es una vinculación que encaja perfectamente con la realidad del reino asturiano y con las intenciones propagandísticas de sus reyes, que habían emprendido la empresa de luchar contra el Islam. La cruz se convierte en el lábaro primitivo de la reconquista, alimenta una teología de la victoria y parece el llamamiento a una autoridad política fuerte y atenta a alcanzar un estado de cristiandad y a recuperar el dominio sobre el territorio hispano. La realeza, en este caso Alfonso III como jefe militar, se coloca bajo la protección de la cruz y al mismo tiempo se proclama defensora de la cristiandad, realidad también plasmada en la liturgia visigótica, en las oraciones, bendiciones, cantos recitados y el acto de entrega de una cruz del obispo al monarca cuando él y sus tropas iban a la guerra. Según se recoge en el Liber Ordinum, la defensa del reino y el propio rey quedan vinculados con la divinidad. Esta protección de la divinidad al reino y al rey se manifiesta de manera explícita también en la invocatio situada en los dos primeros renglones del epígrafe, Signum salutis pone Domine in domibus istis, ut non permittas introire angelum percutientem, también utilizada en el resto de inscripciones similares, salvo en una de las procedentes de San Martín de Salas, fórmula que se adapta al tipo de monumento cambiando el término domibus por ianuis y fonte en las procedentes de la muralla ovetense y de la fuente de Foncalada respectivamente. Es una fórmula protectora procedente de la liturgia hispana, pues consiste en el texto de una antífona que se cantaba en caso de plaga, con inspiración en el libro del Éxodo, en concreto en el episodio de las plagas enviadas por Dios a Egipto para que el faraón dejase salir de su tierra al pueblo de Israel, cuando Dios ordena a los judíos que pinten el marco de sus puertas con la sangre del cordero pascual a modo de señal, a modo de signum salutis, para que, según dice el texto del libro del Éxodo, nadie salga fuera de su casa, pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle, y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por vuestras puertas, y no permitirá al exterminador, al ángelum perputientem de los epígrafes, entrar en vuestras casas para herir. También puede ser relacionado con el Apocalipsis, cuando al final de los tiempos aparecerá Jesucristo para vencer a los reyes de la tierra contrarios a la fe y los fieles cristianos serán marcados en la frente para que nada ni nadie les haga daño. Es el signum salutis que se relaciona con el bautismo, por el cual los cristianos son signados con la cruz e identificados y protegidos por ella. Además de por su fuerte y explícito simbolismo, intención publicitaria y magnífica simbiosis entre texto escrito e iconografía, esta inscripción es significativa por el hecho de ser
el monumentum a edificationis de una construcción civil patrocinada por el monarca. Tal importancia procede de la escasez de testimonios de este tipo que encontramos en el Alto Medievo. En el caso de Asturias, quedan casi limitados a esta misma inscripción y a las antes citadas procedentes de la fuente de la Foncalada y de una de las puertas de la ciudad, pues aunque éstas no pueden ser definidas como monumenta edificationes, sino como invocaciones, tienen una clara relación con la elección de los edificios. Además, el conocido epígrafe, que estuvo situado en una de las puertas de la fortaleza ovetense, según indica un diploma del año 905, construida, según dice el propio epígrafe, para proteger la catedral y su tesoro de los piratas que venían del mar, sin duda las flotas normandas. ¿Existe alguna otra de la que se puede discutir su carácter alusivo a edificio civil o religioso, además de su cronología, como es la que fue hallada en la cripta de Santa Leocadia de la Catedral de Oviedo, pero que en cualquier caso no altera para nada el panorama de suma escasez de este tipo de inscripciones? Es una época en la cual las inscripciones relacionadas con la construcción se refieren fundamentalmente a edificaciones religiosas. De hecho, la alusión a construcciones civiles en inscripciones después del reinado de Alfonso III prácticamente desaparece y no se recupera hasta el siglo XIII. Es una realidad derivada de la vinculación del hábito epigráfico en los siglos altomedievales con aquello que se haga pro amore Dei y en beneficio de la comunidad de creyentes. Las clases elevadas, aquellas que pueden permitirse el patrocinio de edificios, concentran su actividad constructiva en la erección y fundación de iglesias y monasterios, y son estas las construcciones que se convierten en el centro de la producción epigráfica monumental, de lo cual es buen ejemplo la conocidísima inscripción de construcción de la iglesia de la Santa Cruz en Cangas de Onís por el rey Fabila, su mujer e hijos. Se corresponde con una sociedad profundamente imbuida de los preceptos del cristianismo, en la cual los estamentos preeminentes intentan perpetuarse y ser recordados por, entre otros hechos, honrar la grandeza de Dios mediante la construcción de edificios de culto. Pretendía obtener la salvación eterna mediante las obras protagonizadas en la vida terrena, con el cumplimiento de los preceptos divinos, uno de los cuales es precisamente la erección y reconstrucción de templos, como se indica en el mismo epígrafe, en el cual se afirma de manera explícita que la obra se hace ex preceptis divinis. Esta labor en favor del culto divino sirve a los notables para hacerse acreedores a la salvación, les otorga reconocimiento social, de ahí el interés de difundirlo y recordarlo a través de los correspondientes epígrafes. Esta escasez de inscripciones relacionadas con edificios civiles no ha de ser atribuida a que este tipo de edificaciones no se produjera, sino a que probablemente no eran consideradas socialmente merecedoras del recuerdo epigráfico, pues lo importante era el servicio a Dios y a su Iglesia. En el reinado de Alfonso III se producen una serie de circunstancias que explican no solo la presencia de este tipo de inscripciones, sino también la abundancia de epígrafes, pues en él se reúnen aproximadamente la mitad de los conocidos en territorio asturiano desde los tiempos posteriores a la invasión árabe, mostrando una recuperación del hábito epigráfico que tiene un primer escalón en el reinado de Alfonso II, como podemos ver en este gráfico elaborado a partir de las inscripciones asturianas de cronología más o menos segura y atribuibles a los diferentes reinados. El énfasis en la actividad constructiva regia puede relacionarse con la misma intención que se vislumbra en las crónicas que forman el ciclo de Alfonso III, la crónica albeldense y la de Alfonso III, en sus dos versiones, las cuales insisten notablemente en diversos pasajes en la actividad constructiva de la monarquía asturiana y en su vinculación con la visigoda. Estas crónicas prestan una notable atención al tema arquitectónico, que puede ser explicada, además de por el gusto personal de Alfonso III, por el deseo de entroncar la actividad constructiva del reino astur con la actividad arquitectónica visigoda, dentro del contexto de la intención principal que tienen las crónicas, que se relaciona
con unas exigencias e intereses concretos de la monarquía asturiana que pretenden vincularla con la monarquía visigoda, que como anteriormente señalé, es la justificación de una teoría política basada en la idea de que los reyes asturianos eran los herederos de los monarcas visigodos y por lo tanto tenían pleno derecho a recuperar el dominio sobre el territorio hispano usurpado en el 711. Se traslada la capital a Oviedo como una nueva Toledo, de ahí la insistencia en remarcar el programa constructivo. En la albeldense se indica de manera expresa que a hoc principe omnia templa domini restaurantur et civitas innovetao regia aula edificatur. Alfonso III construyó un nuevo palacio, el recordado en la inscripción que estamos analizando, y fortificó la ciudad para consolidarla y conservarla, entendiéndola como una sede regia, cerrada y terminada. Las inscripciones habrían contribuido a la exaltación de la actividad edificativa de Alfonso III, de la monarquía en su conjunto, con la intención de conformar la idea de Oviedo como una nueva Toledo, manteniendo la política de sus antecesores, quienes habían intentado restaurar la magnificencia y el poder político de la Toledo visigoda, especialmente a partir de Alfonso II. Se pretende obtener una idea de prestigio para la monarquía y para la capital del reino astur, a lo cual contribuyen los epígrafes, con todo el valor simbólico que tiene la exhibición epigráfica, especialmente en un contexto en el que las inscripciones eran bastante escasas. Esto se relaciona con la extendida idea de que las inscripciones por su valor publicitario se convierten en un elemento de poder, al transmitir en este caso una idea muy concreta de la realeza, exponiendo de manera pública su actividad, aquellos elementos que el monarca quiere difundir, contribuyendo así a la imagen que pretende divulgar de sí mismo. Las inscripciones, en este caso nuestro Monumentum Edificationis, y las crónicas irían en la misma dirección y servirían a un objetivo similar, la exaltación de los reyes asturianos, su vinculación con la monarquía visigoda y la idea de Oviedo, capital del reino, como una nueva Toledo. Por lo tanto, dos medios de comunicación diferentes para un fin similar. Vemos, en conclusión, cómo esta inscripción se convierte en un magnífico cartel publicitario al servicio de Alfonso III, razón suficiente para hacerla merecedora de atención en este seminario. Si visitáis Oviedo, es una inscripción que no deberíais perderos.